Pero la hizo la profe Consuelo y yo me acuerdo de qué se trató la clase. Así que, ¿quién quiere Fue comentar? toda regulación autorregular nuestras emociones. Muy bien, de eso fue la clase. ¿Y qué, vieron alguna técnica en particular? La respiración en cuatro tiempos, algo así era. La respiración en cuatro tiempos, muy bien, esa es una técnica súper efectiva. Eso, chiquillos, quienes van ingresando, por favor, pongan su root. Es súper efectiva la respiración en cuatro tiempos y ¿sabían ustedes que esa es un tipo de respiración que también ayuda mucho para cuando uno tiene ansiedad, para cuando uno va a tener, por ejemplo, crisis de pánico? No sé si ustedes han tenido alguna vez crisis de pánico. Esas respiraciones ayudan mucho a regular una crisis, así que ahí esa es una sugerencia muy práctica. Ya, entonces, siguiendo con lo que abordamos en esta clase, que es la de gestión personal, hoy día vamos a abordar la temática de la preparación para la vida de lo que se viene después del colegio, ya la vida postsecundaria. El objetivo es reconocer las habilidades necesarias para, desenvolverse en la vida postsecundaria y en la adultez funcional, identificando desafíos cotidianos y herramientas para enfrentarlos. Cuando yo les digo adultez funcional, ¿en qué están pensando? ¿Qué se les ocurre con adultez funcional? ¿Qué será la adultez funcional? ¿En quién se le ocurre? ¿De dónde vendrá la palabra funcional? ¿Cuándo algo funcional? ¿No a nadie se le ocurre? Es como funcionar como un adulto, conocer cómo un adulto hace las cosas, algo así. Perfecto, sí, tiene que ver con algo que es funcional, en el fondo es algo que, eso, como dice, ¿no es cierto? La Sofía, como dice Benja, un adulto que sabe hacer las cosas básicas, ¿ya? ¿Cómo qué cosas son básicas, por ejemplo, en la vida de una persona adulta? ¿Qué podrá hacer algo básico? Trabajar. Ya, trabajar, ¿no es cierto? Un básico, porque necesitamos pagar las cuentas. ¿Qué otra cosa será básico? Cocinar, leer, no sé si es, sí, es parte de, como un hobby, limpiar, ¿no es cierto? Alguien tiene que limpiar la casa, ¿no es cierto? Porque cuando se ensucia, alguien se hace cargo de eso. Muy bien. Todo eso implica ser un adulto funcional. ¿Ustedes son funcionales en estos momentos, o en este momento de la vida? Yo más o menos ya a veces cocino, pero sí ordeno mis cosas, ordeno la casa, pero trabajar aún no. Bien, bien ahí, importante, ¿no es cierto? Que el trabajo, sobre todo las labores del hogar, sean labores compartidas. No es algo que hace una sola persona, sino que es algo que se hace entre muchos, quienes en el fondo viven en esa casa, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir viendo qué es un mito y qué es la realidad en esta temática. Por ejemplo, si yo les digo, ser adulto es hacer lo que uno quiere cuando quiere, ¿será verdad o será falso eso? Será verdad, yo digo, porque muchos ya adultos están haciendo lo que quieren, pueden salir a la fiesta, pueden trabajar lo que quieren, incluso dormir hasta tarde o no dormir nada. Pero por ejemplo, acá todos los demás dicen falso. Acá, Yo digo que es falso, ¿por qué es falso? porque igual si tienen responsabilidades y, por ejemplo, con el tema del trabajo tienen horarios que cumplir y no pueden hacer lo que se les da la gana porque tienen cosas que cumplir. Justamente, no es que uno pueda hacer lo que uno quiera, sino que en el fondo tiene que atenerse. Bien ahí lo que dice el Benja y lo que dice Colo, hay una ley, ¿no es cierto? Hay un límite. Esa ley en el fondo es lo que regula también nuestra vida en sociedad. Si no existieran las leyes y pudiésemos hacer lo que cada uno quisiera, el mundo sería un caos. Entonces,
efectivamente, es un mito eso de que ser adulto es hacer lo que uno quiere, porque en el fondo tiene que atenerse a lo que puede hacer, ¿no es cierto? Tampoco tenemos recursos ilimitados, nos tenemos que atener a lo que nos alcanza con lo que ganamos. Y también con las cosas, las responsabilidades, en el fondo, tenemos que ir lidiando con lo que nos toca hacer, con lo que queremos hacer. Pero también puede ser porque el adulto también, los adultos también deben tener vacaciones, entonces en ese momento pueden hacer lo que ellos quisieran, justo en ese momento ya estando en vacaciones, pero obviamente uno regresando de sus vacaciones tiene que hacer sus cosas, trabajar, cocinar, todo lo que un adulto sabe hacer. Justamente, sí. Podríamos decir que en ese periodo de vacaciones podría uno decir que esa frase tiene algo de verdad, pero pensemos que las vacaciones en el año son solamente 15 días al mes. O sea, hace 15 días en el año. Entonces, tampoco esta frase sería tan cierta porque el tiempo en el que puedes hacer lo que quieres en tus vacaciones es un periodo muy acotado en el año. En general, en el año, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar, tenemos que cumplir responsabilidades. No es algo tan libre, por así decirlo. Otra frase, ustedes me dicen si es mito o es verdad. A los 20 años ya deberías tener toda tu vida resuelta. ¿Es verdad o un mito? Un Colo mito dice no. porque Martín a los dice no. La Pamela dice mito. ¿Por qué? A ver, ¿quién me explica por qué es un mito? Porque no, los adultos recién a los 20 años ya algunos deciden empezar la educación superior y otros obviamente están empezando recién a trabajar, pero como para tener su vida resuelta teniendo una casa o lo que sea, no es tan verdad porque incluso pagar unas cuentas ya es difícil con un sueldo mínimo. ¿A qué edad ustedes dirían que la vida está resuelta? A ninguna edad. Bien, ¿por qué Sofía? ¿Por qué no está resuelta a ninguna edad? Porque incluso yo conozco a un familiar incluso que tiene como 70 años y tiene que seguir trabajando para pagar sus cuentas, ya que no todos reciben un buen sueldo y no todos trabajan en un buen lugar. Por ejemplo, en una obra no todos siempre reciben como más de 600.000 pesos. Algunos pueden recibir incluso 300.000 y que la empresa no respete su sueldo mínimo. Entonces, y aparte considerando que hay arriendos que están saliendo 400.000 pesos y la comida ahora está cara y las cuentas también están muy caras, entonces eso significa que no toda la vida está resuelta como muchos creen. Bien, bien ahí esa respuesta. Y aquí hay otra que también me llama mucho la atención y creo que es muy cierta también. Pamela dice, no te conoces ni a ti mismo. En la antigua Grecia había un oráculo, que los oráculos eran la manera en la que se podía ver el futuro claro, o la suerte, y un personaje de la mitología, cuando va a consultar al oráculo de Delfos específicamente, él lee sobre la puerta de entrada una frase que dice, conócete a ti mismo. Y ahí el oráculo le dice que esa es la tarea más difícil en la vida y que en el fondo es una tarea que no se agota. Hasta el día en que nos muramos nunca vamos a tener un conocimiento completo de nosotros mismos, de quiénes somos, porque en el fondo nosotros vamos cambiando constantemente. Y eso creo que también es súper importante tenerlo en cuenta, sobre todo en este periodo, porque ustedes que están en cuarto medio, ¿no es cierto? Igual ustedes han dado respuestas muy, muy acertadas, pero uno podría tender a pensar que una persona que ya pasó por la universidad resolvió algo. Y sí, efectivamente, hay algo que se resuelve, pero alguien puede, por ejemplo, salir de su carrera y decir, chuta, en realidad esto no me gustó y voy a hacer otra cosa totalmente distinta. O me gustó y me voy a dedicar a esto y después cuando tenga 40 años quizás se me ocurre otra idea y hago otra cosa. Y eso tiene que ver porque nosotros estamos en constante cambio, nunca somos los mismos todo el tiempo. Entonces, tener eso en cuenta también libera de cierta angustia, porque saber que, ¿no es cierto?, en ningún momento nosotros estamos completos, sino que siempre estamos buscando más, es algo que también alivia, es saber que
siempre podemos aprender otro poco. Y vamos con la última frase. Saber cocinar es una habilidad de supervivencia básica. ¿Eso será una verdad o un mito? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, no es cierto? ¿Y aquí cuántos saben cocinar? Yo, ¿Qué cocináis, Sofía? arroz, fideo a la crema, a veces cocino sopa, cazuela, casi de todo, incluso pollo. Qué rico. ¿Y O, los demás qué cocinan? Ahí la Leo también dice que sabe cocinar. Samuel dice que sabe cocinar. Ah, bueno, Samuel Eh, estudia gastronomía. bueno, hola. Bueno, yo cocino más que nada por mi especialidad, que es gastronomía. Perfecto. ¿Y cuál es tu plato predilecto? Ay, es que igual he hecho muchas preparaciones, así que no podría decir un plato en específico. Ya, bien ahí, pero como estás estudiando, me imagino que sabes de varios platos ahí en la gastronomía. Aquí se dice que arroz, lentejas, puré, lasaña, qué rico, empanadas. El Benja sabe hacer arroz, fideo, huevos, fideos chinos, etcétera. Y Samuel es experto en las cosas dulces, mira, así que tenemos la comida completa, tenemos el almuerzo y tenemos el postre. Entonces, de acuerdo a lo que hemos ido conversando en esta primera parte, ser adulto no significa tener todo resuelto, sino aprender habilidades para enfrentar la vida cotidiana de manera progresiva. Como dice acá en la presentación, la vida al salir de la escuela o del liceo trae nuevas decisiones y responsabilidades, sin importar si ingresan a la universidad, trabajan, estudian un técnico, toman un año sabático, emprenden o aún no tienen claridad. Es decir, ustedes cuando salgan del colegio sí o sí van a tener que decidir qué hacer. No se pueden librar de esa decisión. Y independiente de lo que ustedes escojan, ¿no es cierto? Y de las alternativas que se dan acá, ya sea la universidad, ya sea trabajar, ir a estudiar un técnico o incluso si no sé qué hacer, algo voy a tener que decidir. Y para poder decidir eso, tengo que tener algunas habilidades básicas desarrolladas para poder hacerlo. Entonces, acá en esta clase vamos a obviamente existen muchas habilidades que uno tiene que desarrollar para vivir de manera autónoma, ¿no es cierto? Vivir por nuestra propia cuenta una vez que salimos de cuarto medio, pero podríamos agrupar esas habilidades en 6 pilares que son fundamentales para enfrentar esta vida que se viene al salir de la etapa escolar. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo estos pilares y la idea es que los podamos ir comentando para ver qué ven ustedes en cada uno de ellos. Por ejemplo, de acuerdo a estudios, ¿no es cierto?, que se han realizado desde la psicología y desde otras disciplinas del área de las ciencias sociales, un pilar fundamental sería el de la organización y la autonomía. Este desarrollo de habilidades están relacionadas con la planificación del tiempo, el cumplimiento de responsabilidades y la capacidad de desenvolverse de manera independiente en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Administrar tiempos, cumplir responsabilidades, pedir ayuda cuando se necesita y crear rutinas. En estos momentos, en su etapa de la vida, ¿no es cierto? En la etapa escolar, están en cuarto medio. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, administran actualmente sus tiempos? ¿Tienen alguna estrategia? en mi tiempo casi todo de puras tareas, de puras clases y en la última, y cuando ya terminan todas las clases, nomás me baño y me preparo para acostarme. Y por ejemplo, ahí cuando tú comentas que tienes hartas tareas y trabajos durante el año, ¿cómo haces esa organización? Si es tareas como para ir al siguiente, lo hago al tiro llegando a la casa o lo hago en un recreo largo que es en la hora del almuerzo. Y en eso, si es que la tarea fue bien temprano, entonces lo hago en el almuerzo para entregarla al día siguiente. Pero si es como para la otra semana, yo lo hago fácilmente en el fin de semana, aunque yo trabaje un día sábado, igual tengo el resto del sábado y el domingo para hacer la tarea. Entonces,
Sofía lo que hace es esperar a que se acerque el momento en el que hay que cumplir con esa responsabilidad para hacerlo, que es una manera, ¿no es cierto? Por Sí, ejemplo, acá Benja tiene otra manera de organización. Él separa por categorías, dice que separa deporte, educación y recreación. Ahí, Benja, ¿cómo haces esa separación? ¿Cómo la pensarías tú en este pilar de organización y autonomía? Voy como por, para mí lo más importante y dependiendo del tiempo que me vaya quedando después de hacer cada cosa. Si, por ejemplo, para mí, sinceramente, el deporte es muy importante y si me queda tiempo lo sigo con la educación y ya después la recreación. Perfecto, Benja. Ahí tenemos otro tipo de organización que tiene que ver con categorizar de acuerdo a importancia. Entonces, yo en el fondo le voy a dedicar más tiempo a aquello que considero más importante y le voy a dedicar menos tiempo a lo que considero que tiene menos importancia o relevancia en nuestra vida. Y obviamente, esa categorización va a depender mucho de cada uno. En el fondo, ¿no es cierto? Lo que es importante para una persona puede no serlo para otra y viceversa. Entonces también esa es otra manera de organización y autonomía. Bien, chiquillos. ¿Alguna más? ¿Alguien se le ocurre alguna otra forma de caracterizar o de organizar estos tiempos? ¿Cómo hacen lo de las tareas? ¿Todos esperan a que llegue el momento de entrega o alguien ocupa otra estrategia? Todos esperan hasta el momento de la entrega. Los pillé. A ver, ahí Samuel, yo hago las cosas cuando me la dan, o sea, me quedo en el recreo haciendo las tareas para después ocuparme en otras cosas. Perfecto, también esa es una manera de organización. Vamos con otro pilar. La educación financiera básica. Comprensión. Ahí Benja dice que le gusta trabajar bajo presión. Sabes que yo también tengo esa forma de funcionamiento. A mí también me funciona trabajar un poco bajo presión. Em, no sé, como que necesito que sentir la presión de que tengo que entregar algo y esa entrega me hace me hace trabajar más, como que me da más energía. Cuando pienso que me queda harto tiempo para la entrega, también tiendo a patear un poco esa tarea. Me pasa igual. Yo creo que es una manera distinta de funcionar. Yo creo que no hay malas ni buenas, sino que lo importante es que sean funcionales, ¿no es cierto? Como el concepto que vimos en un comienzo. Educación financiera básica. Comprensión de conceptos básicos asociados al manejo del dinero, tales como ingresos, gastos, ahorro, uso responsable de recursos y prevención de endeudamiento. Entonces aquí tenemos entender ingresos y gastos, evitar deudas impulsivas, aprender a ahorrar cuando se puede, si es que se puede, y reconocer fraudes o estafas. Aquí ustedes manejan dinero en el mes, ya sea que trabajen o que les entreguen dinero en la casa. sí, ¿Sí? yo gano con la beca de la presidente de la República. Mi papá me pasa quincena o sea, mi papá me pasa quincena y plata para el fin de mes, pero se me va todo porque igual en mi casa hay muchos gastos y yo me compro mis colaciones y me cargo mi VIP para la semana. Perfecto. Entonces, ahí la Sofía nos comentó un poco, cómo los demás organizan sus gastos? ¿Cómo organizan ingresos y gastos? ¿También lo hacen de acuerdo a importancia, de acuerdo a necesidad, de acuerdo a qué? ¿Cómo organizan esos gastos? Piensan me pasan las facturas y me encargo de pagar los servicios y hacer los presupuestos. Perfecto. Ahí Pamela tiene una estrategia. ¿Hacen el cálculo de cuánto es lo que tienen que gastar en el mes o en la semana o simplemente van gastando? ¿Tienen como esa proyección? Voy gastando porque hay veces que las cosas suben y suben y no bajan hasta como en 3 meses, en 3 semanas más. Así que no, por mi parte no hay forma
de saber cuánto se va a gastar en una semana. Perfecto. Aquí Pamela dice que ella sí hace un presupuesto. El Benja dice que ahorra y va gastando también por categorías. Ahí también siguiendo la misma lógica de la administración del tiempo, la ubicas en la administración de los ingresos y los gastos. Em, Mira, ahí Colo dice que cierta cantidad para gustos y lo otro lo ahorran. Bien, chiquillos. Es súper importante aprender a ahorrar. Aquí Samuel comenta que le pagan el 20, me pagan 20 el viernes y me lo gasto en los materiales el lunes de cocina y lo que sobro compro algo para vender la semana que estoy en el liceo para gastar en el pasaje y lo de la beca de presidente lo tengo ahorrado por si acaso. Perfecto, ahorrar es una muy buena meta en la vida, chiquillos. Sobre todo por eso es por si acaso, ¿no es cierto? Bien. ¿Y deudas? ¿Cómo están con las deudas? ¿Tienen tarjetas de crédito, cosas así? ¿O piden prestado dinero? Mis papás tienen deudas, pero demasiado. Entonces, por eso se me va casi toda la plata. En general, ¿no es cierto? En la adultez existe un poco ese problema de las deudas. Y aquí Pamela dice ni lo uno ni lo otro. ¿A qué te refieres, Pamela? Benja dice que estaría en DICOM si tuviera deudas. Ahí, Pamela, si nos explicas eso de ni lo uno ni lo otro. Ya aquí Samuel dice que no le gusta deber plata. Ah, Pamela dice no hay deudas ni tarjetas de crédito. Muy bien, muy sabia decisión. Vamos con un tercer pilar. Habilidades socioemocionales. Reconocimiento y fortalecimiento de herramientas para manejar emociones, enfrentar frustraciones, comunicarse de manera efectiva y cuidar el bienestar personal y relacional. Como por ejemplo, tolerar frustraciones, manejar ansiedad y estrés, comunicar límites y resolver conflictos. ¿Les toca algo de esto en su vida actual? Esto de tolerar frustraciones, por ejemplo. Sí, casi todos los días. ¿Qué cosas los frustran? Las tareas que de repente se ponen difíciles y ayer y hoy día tuvimos ensayos para eso. Hoy día fue de matemáticas y fue demasiado difícil. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo reaccionas ante la tolerancia? ¿Cómo es tu tolerancia? ¿Te pones triste o te dan ganas de esforzarte más? Me dan ganas de tirar la mesa al techo. Ya, con rabia. Sí. Aquí Leonor dice que su habilidad es la de resolver conflictos y poner límites. Perfecto. ¿Cómo es eso de poner límites? ¿Cómo entienden ustedes el poner límites? Porque estamos en una época en la que se habla harto de eso. ¿Cómo entienden el poner límites? Denme un ejemplo. Hola, hola de nuevo. Hola, Leo. Bueno, yo lo digo ya que, bueno, en mi carrera varias personas son muy responsables y a veces eso estresa demasiado. Y a veces ellos tienen que seguir algunas instrucciones que nos da la profesora, como el tiempo y el toma de temperatura, y ellos a veces no respetan esas cosas y la profesora a veces siempre pone los límites de cada preparación, pero a veces, bueno, no los cumplimos por fallos técnicos y cosas así. Perfecto, bien. Gracias, Leo. Aquí Benja dice, yo hace unos años fui voluntariamente a ir al psicólogo porque no sabía controlar mi frustración. Bien, súper bien ahí buscar ayuda profesional, ¿no es cierto? Una ayuda terapéutica también ayuda mucho en todas las temáticas que están abordadas acá, en la frustración, manejo de ansiedad y estrés, comunicar límites y resolver conflictos. ¿Y el manejo de ansiedad y estrés, cómo lo hacen? ¿Tienen alguna técnica o cómo enfrentan la ansiedad y el estrés? Por ejemplo, en el colegio o en... Ya viene ahí, deportes, es una estrategia Escuchando súper... música o hablando con una persona cercana como la psicóloga del liceo. Perfecto, ahí también ayuda profesional. Escribir, ahí dice Pamela, qué buena estrategia. ¿Y qué
qué escribes, Pamela? ¿Lo que sientes o lo que te ha ido pasando? ¿Cómo usas esa herramienta? Que me encanta la escritura, pensarla desde ahí. ¿Qué es lo que escribes en particular? Bueno, Benja también dice que jugar online con los amigos también le ayuda a manejar ansiedad y estrés. Perfecto, que es una manera, ¿no es cierto?, como de poner la mente en otra cosa. Hay que tener cuidado, sí, en que no se convierta en una evasión, porque a veces podríamos pensar que hay una estrategia para manejar la ansiedad y el estrés, pero en realidad que lo que estamos haciendo es evadir. Como por ejemplo, em, sustancias como el alcohol u otras drogas podrían parecer que, ¿no es cierto?, hacer que los problemas sean em, menos graves, pero en realidad lo que se está haciendo ahí es evadir el problema, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado que las estrategias no sean una evasión, sino que en el fondo la estrategia sea la de el manejo de la ansiedad y el estrés. Aquí Pamela nos cuenta que la escritura la usa como un diario, un poemario, un libro con los personajes que comparten los mismos problemas. Qué bacán, Pamela. De hecho, creo que es muy efectivo esto de poder utilizar la ficción. Y de hecho, por eso también vemos películas, ¿no es cierto? Porque de alguna manera uno se identifica con lo que está pasando, con lo que pasa en algún personaje, ¿no es cierto? Cuando se frustra, cuando está enamorado, cuando le rompen el corazón, cuando se le muere a alguien, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todas las distintas cosas que le puede pasar al ser humano, y uno ve la película y uno se empatiza, ¿no es cierto?, con ese personaje, puede ponerse en ese lugar, y eso es lo que nos emociona de las películas, y eso también es una manera de poder elaborar las emociones. Creo que el arte, ¿no es cierto?, es una muy buena manera de poder llevar a cabo esta estrategia. Samuel dice, escuchar música, cocinar o hacer manualidades me relaja, hacer cosas manuales. Perfecto. Súper bien, chiquillos. Todas esas estrategias están súper buenas para este manejo de la ansiedad y el estrés. Y no los olviden porque quizás ahora que en el colegio tienen un poco más de tiempo, en la vida adulta ya el tiempo se vuelve un poco más escaso, no olviden estas estrategias porque son súper útiles. Y no pasan de moda, no dejan de ser menos útiles o no dejan de ser menos efectivas porque ustedes crezcan, sino que siguen teniendo ese mismo potencial. Vamos con un cuarto pilar, que es la toma de decisiones. La importancia de evaluar opciones, consecuencias y objetivos personales al momento de enfrentar elecciones relacionadas con estudios, trabajo y proyectos de vida, como por ejemplo, elegir sin tener toda la certeza, aceptar cambios de planes y evaluar consecuencias. Por ejemplo, volvamos a pensar, sigamos pensándolo ahora en su etapa escolar. ¿Cuándo ustedes sienten que tienen que tomar decisiones importantes en el colegio? ¿O creen que quizás no hay tanta importancia en las decisiones que ustedes toman ahora? No, sí, sí hay, por ejemplo, cuando nos preguntan, bueno, para los que ahora estamos en cuarto medio y todo eso, que tenemos que tener decidido qué carreras vamos a estudiar, para como saber en qué pruebas tenemos que rendir en la PAES y todo eso. Perfecto, entonces ahí la decisión del futuro, ¿no es cierto? Es una decisión que Constanza considera que es importante. Efectivamente lo es, ¿no es cierto? ¿Algún otro ejemplo en el colegio que tenga que ver con toma de decisiones y que ustedes creen que es importante analizar? Cuando, cuando teníamos en segundo medio, cuando estaba en segundo medio, nos entregaban una hoja para elegir tres de cinco carreras para estudiar dentro de ese mismo liceo. Y claro, nosotros teníamos que poner en primer lugar la carrera que más queríamos, pero de repente cuando nos concentrábamos tanto en las tareas, en vivir y hacer las cosas de las tareas y todas las cosas como las pruebas y todo lo demás, de repente se nos olvida que ya estábamos en segundo medio y que teníamos que pasar ya a tercero medio y que teníamos que elegir ya una carrera, pero de repente no sabíamos con certeza qué carrera elegir. Perfecto, ¿y ahí cómo hiciste ese listado, por ejemplo? ¿De acuerdo a qué? Es que a nosotros, como a nosotros en mi liceo nos entregaron
un listar, una hoja que teníamos que poner en primer lugar, o sea, primero nuestra información, luego en primer lugar poner la carrera que más le interesa o le gusta, en segundo lugar la segunda carrera que más le gusta, o todo el tema, y lo mismo con el tercer lugar. Entonces, con esas tres opciones, y con las notas que tenían, eh, yo teníamos que elegir lo que más queríamos estudiar, pero obviamente iban a tomar más en cuenta el que está en primer lugar. Ya, perfecto. Entonces ahí el listado era de acuerdo a la importancia del interés que tenías en esa actividad, que, ¿no es Sí, cierto? Es una manera en la que tomamos decisiones. Yo en el fondo evalúo, ¿no es cierto? Evalúo cuáles son mis posibilidades y en esa evaluación yo tomo una decisión. Entonces, esa palabra es súper importante, aprender a evaluar las posibilidades que tenemos delante. Aquí Pamela nos dice cuando debo dar comunicaciones a mi curso sobre baile, salidas de fin de curso, cuotas. Ahí se me corrió. Y dirigir todo es mentalmente agotador. Perfecto, si no es cierto, tomar decisiones implica una energía importante. Y aquí Samuel dice, yo lo pienso y decido lo que me hace dormir mejor y lo que yo creo que me va a servir. Perfecto, ¿no es cierto que ahí también está en juego la habilidad de la evaluación? En fondo, pensar y decidir algo tiene que ver con aprender a evaluar qué es lo mejor para mí, ¿no es cierto? Y ese mejor para mí puede también tener muchos factores. Puede ser qué es lo que más me gusta, qué es lo que me va a hacer más práctico, qué es lo que me va a hacer mejor en cierto ámbito de la vida, etcétera. Entonces también hay distintas formas de evaluar las posibilidades que tenemos. Benja dice que en ese ámbito es una persona más libre, por decirlo así, porque aunque sabe evaluar las posibilidades, acepta muchas cosas, pero conociendo los límites que debe tomar. Perfecto, ¿no es cierto? Hay otra manera de decidir que tiene que ver y que creo que también es importante lo que dice Benja, si es que te entiendo bien a lo que vas, que tiene que ver también con la intuición. A veces una persona puede ser muy racional, ¿no es cierto? Tomar una decisión muy desde la cabeza, pero a veces la intuición que tiene que ver es un saber, ¿no es cierto?, que viene como de otro lado, que coloquialmente uno podría decir que es una decisión que uno toma de la guata, ¿no es cierto? Es como, chuta, estoy pensando que quizás tengo que hacer esto, pero a mí de la guata siento que tengo que hacer esto otro. Y la intuición muchas veces es una buena brújula de hacia dónde apuntar. De hecho, hay estudios que dicen que la intuición también es un saber, ¿no? Que no está ligado con lo racional, sino que está ligado como con otro tipo de habilidad, pero que no por eso es menos importante. Y de hecho, muchas cosas que se hacen por intuición tienden a ser certeras. ¿Le hacen caso ustedes a la intuición o no le hacen tanto caso a su intuición? A veces sí, a veces no. Ya, ahí Sofía es más de evaluar. Me encanta, Pamela. Ojo de loca no se equivoca, me encanta. Mi intuición es mi regla. Benja también dice intuitivo. Bien, chiquillos. Vamos con un quinto pilar. Y después, porque al final quiero hacer un trabajo cortito para que podamos reflexionar en torno a los conceptos que fuimos desarrollando. Ay, Tiare ahí comenta, le hago mucho caso a la intuición porque una vez no le hice caso y después me di cuenta que siempre tengo que hacerle caso. Aprendí la lección. Ya, perfecto. Esa es otra manera de aprendizaje, ¿no es cierto? A veces tomé una decisión, no era la correcta, pero lo que es importante es sacar un aprendizaje de eso que uno hizo. Vamos con el otro pilar. Redes y apoyo. Identificación de personas, intuiciones y espacios de apoyo que puedan acompañar procesos personales, académicos y emocionales durante la transición a la vida adulta. Como por ejemplo, reconocer que nadie avanza completamente solo, saber dónde pedir orientación y construir redes positivas. Pensemos este pilar en esta etapa en la que están ustedes ahora en el colegio. Em, ¿Ustedes reconocen redes de apoyo en estos momentos para hacer trabajos, para hacer tareas, para lidiar con las distintas tareas que tienen que hacer? ¿Sí? Ahí Benja dice que conoce sus redes de apoyo. ¿Y estas redes de apoyo cómo las piensan? ¿Quiénes componen estas redes de apoyo?
Ahí Sofía dice que no sabe. ¿Y los demás, como, por quiénes están compuestas estas redes de apoyo? En quiénes están pensando? Ya aquí Benja pone mi hermana y o mis mejores amigos. Colo pone amigos y familiares. Pamela, profesora favorita, padres. Perfecto. ¿Y si lo pudiésemos pensar como abstractamente, en el sentido de qué características tienen estas personas para formar mis redes de apoyo? ¿Por qué yo las escojo como redes de apoyo? La profesora, el mejor amigo, los familiares. ¿Qué características tienen estas personas para formar una red de apoyo? Porque obviamente yo, si es mi red que me va a apoyar, yo no escojo a cualquiera. Ya, perfecto, ahí Leonardis menciona la confianza, ¿no es cierto? Es alguien en quien yo en alguien en quien yo puedo confiar. También capaz sea por los conocimientos que ellos tengan. Ya, perfecto, ahí Sofía es más pragmática, de acuerdo a lo que saben, yo voy a confiar en esa persona. Bien, ahí Pamela menciona el amor, concepto clave. Samuel, personas con las que tengo un vínculo de confianza y confidencialidad. Perfecto. Benja menciona porque a mi hermana me ha ayudado en todos mis procesos y mis amigos me suben el ánimo haciendo que mis problemas sean como un chiste. Perfecto. Eso de mi hermana me ha ayudado en todos mis procesos tiene que ver, ¿no es cierto?, con esto que comentamos, de la confianza. En el fondo, esta persona ha respondido de la manera en que yo esperaba que me respondiera, por lo tanto, sigo confiando en las decisiones o en el apoyo que ella me da. Bien, chiquillos, súper bien. Vamos con el último pilar, trámites y vida práctica. Acercamiento a conocimientos básicos sobre gestiones y responsabilidades de la vida cotidiana como beneficios estudiantiles, salud, documentación, empleabilidad y otros trámites esenciales para la autonomía. Y aquí se dan algunos ejemplos. Registro social de hogares, becas y beneficios, salud, currículum, correos formales, arriendos, transportes, banco, etcétera. Entonces, dentro de estos trámites y la vía práctica, hay varios que ya a ustedes les son pertinentes, como por ejemplo, todos están al día con el registro social de hogares, que es algo que se habla mucho para poder optar a los beneficios. ¿Están al día con ese registro o no? Sí. Sí, ya, bien ahí Constanza. Los demás, Martín también. Ahí menciona que está bien ahí. Samuel también. Pamela dice que no. Chiquillos, recuerden, chiquillos y chiquillas, recuerden que el registro social de hogares es muy importante porque la información que aparece ahí es la que después se cruza con la plataforma del FUAS, que es la plataforma que después a mí me otorga ciertos beneficios, que está la gratuidad, están las becas, etcétera. Entonces, si no tienen la información actualizada en ese registro, es muy importante que la vayan actualizando porque el proceso de postulación al FUAS comienza en el mes de octubre generalmente, ¿ya? Entonces ahí, dentro de estos trámites y vida práctica está lo que ustedes van a hacer más adelante, que es la postulación a los beneficios estudiantiles, eh, por ejemplo, temas de salud. Actualmente, ¿ustedes cómo lo hacen con la salud? Por ejemplo, si les duele el estómago, si les duele una muela, si les duele la cabeza, o no sé, tuvieron algún tipo de accidente, ¿cómo hacen esa gestión? Le piden a alguien que los acompañe, ustedes van solos o solas a un centro de salud o a un hospital. Mi mamá me acompaña a la puesta porque igual como uno es menor de edad aún, o algunos que ya son mayor de edad, pero a los menores de edad se les tiene que acompañar el apoderado. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces ahí también es importante pedir ayuda, como menciona Sofía, ir con la mamá. ¿Alguien más iba a comentar algo? Yo de que, o sea, no voy así, cuando es algo como grave, obviamente ya voy como al hospital y así, como al Paula, así, pero generalmente cuando es como algo quizás leve o algo que no sabe uno lo que tiene, voy al consultorio. Perfecto, bien. Ahí estar clara con respecto a dónde me tengo que dirigir. Samuel dice, cuando siento que ya no puedo más, ahí recién voy al médico con mi mamá. Ya, cuidado con eso de cuando siento que ya no puedo más, porque a veces cuando vamos traspasando ese límite, después la salud también nos cobra la cuenta. Si el, una cosa es esforzarse y otra cosa es pedirle al cuerpo y pedirle
¿no es cierto?, a nuestro aparato psíquico, a nuestra mente, más de lo que podemos rendir. Y ahí después pueden surgir otros problemas o pueden surgir enfermedades. Entonces también cuidado con eso de hacer algo hasta que ya no se puede más. Hay que conocer los límites con respecto a nuestra salud, con respecto a lo que podemos responder mentalmente, emocionalmente, corporalmente. Y ahí Benja dice, sí, si es muy grave, le digo a mi mamá que me acompañe y si no es tanto, recurro a medicamentos que tengo en casa. Cuidado y también con la automedicación, como que tenemos que estar claros igual de que hay ciertas cosas que las tiene que evaluar un profesional. No podemos estar medicándonos, o sea, a veces, claro, cuando, no sé, me doy la guata y ya sé o la cabeza y sé con cierto medicamento, ¿no es cierto?, puedo hacer algo, pero también hay que tener cuidado con no a la automedicación excesiva. Christopher menciona que dice que nunca va al médico porque no le gusta la atención. Sí, ¿no es cierto? Podríamos hacer una crítica ahí con respecto a la atención en algunos centros de salud, pero sí es importante visitar a los profesionales de la salud cuando lo requerimos, porque recordemos que no podemos con todo solos y solas. Ahí Benja menciona, dice, sí, aprendí de no dejarlo al límite después que me dio apendicitis, ya que yo sentía que me dolía la guata y hasta el último momento que fui al hospital me dijeron que esperara un día más y que se me reventaba el apéndice. Ya hay buen ejemplo, Benja, ¿no es cierto? No podemos, si algo nos duele, tenemos que, y el dolor persiste, tenemos que, ¿no es cierto?, hacer algo con respecto a nuestra salud. Pucha, y que lata Christopher lo que menciona de que hayan sido groseros contigo por cualquier cosa. Hay una lata. Sí, hay como menciona Pamela, lamentablemente el sistema de salud está saturado, pero es algo que se tiene que hacer. Igual también conocer que hay ciertos mecanismos o formas de denunciar si nos maltratan. O sea, dependiendo de cuál sea el tipo de maltrato que hayas recibido, también uno puede poner cierta denuncia, puede ir a poner alguna queja, un reclamo, porque además, la salud, sobre todo si es salud pública, es una garantía que tenemos todos y todas los chilenos y chilenas y que el Estado, ¿no es cierto?, tiene que resguardar. Entonces, y también si fuera salud privada, tampoco tienen por qué ser groseros con una persona. O sea, pensar que una persona, un profesional de la salud lo que está haciendo en el fondo es tratar con un ser humano si yo percibo una falta de respeto, percibo una agresión o algo violento hacia mi persona, también está dentro de mis derechos poder hacer un reclamo con respecto a eso. Y creo que también tiene que ver con esto de la vida práctica. Vamos entonces con una actividad grupal, ¿ya? Es bien cortita, pero es para poner en práctica los conceptos que vimos a continuación. Entonces yo voy a dividir al curso. Déjenme encontrar. Ya. Voy a dividir al curso en. Son 21. Los voy a dividir en tres salas. Todavía no entren, voy a crearlas, pero todavía no entren. Lo que van a hacer es que van a pensar en este ejemplo. Ustedes viven solos o solas o con un compañero por primera vez, ¿ya? Pensar contexto, se salieron del colegio, están a mitad de universidad y decidieron irse a vivir a un departamento o arrendar una pieza con más gente. Entonces piensen que tienen un presupuesto limitado, tienen que entregar un trabajo final para la universidad al otro día, les queda un solo calcetín limpio y justo en ese momento les empieza a doler la muela muy fuerte. Entonces, con todas estas condiciones, ¿cómo ustedes organizarían su tarde? ¿Ya? Aquí está nuevamente el ejemplo y algunas preguntas que pueden ser claves, como ¿qué habilidades necesito de acuerdo a las que vimos? ¿Qué es lo que harían primero? ¿Qué es lo que dejarían para después? ¿Y a quién le podrían pedir ayuda? ¿Cómo priorizarían los gastos, la gestión del tiempo, etcétera? Entonces, les vuelvo a leer el ejemplo y una vez que se los lea, ingresen a las salas y entre el grupo comentan cómo organizarían su tarde y después cuando volvamos a la sala principal, ahí ustedes me comentan qué fue lo que conversaron. Entonces, piensen, ¿están viviendo solos o solas por primera vez? ¿Están compartiendo departamento, arrendaron una pieza?
tienen un presupuesto limitado, tienen que entregar un trabajo final mañana en la universidad. Es muy importante esa entrega porque esa nota es importante para ustedes. Les queda un solo calcetín limpio y les duele una muela. Entonces, ¿cómo se organizan con los tiempos, con la plata, etcétera, etcétera? Entonces, ahora vayan a los grupos y después volvemos en unos minutitos para para ver qué es lo que conversaron. Si tienen cualquier duda, me pueden llamar y yo voy a la sala. Comentar qué es lo que conversaron en el grupo. Ya, profe, con mi grupo Ya, a nos ver, pusimos Pamela. como a relegar las tareas, pues, porque estamos todas, obviamente, todas saturadas. Entonces nos dividimos las tareas, que si tú cocinas, tú limpias, tú me ayudas con esta tarea, tú vas montando la ropa y eso. Y también quiero decir que me gustó que fuéramos todas mujeres. Es como la mejor opción de vivir todas mujeres y también nos gustó esa idea de dividirnos las tareas del hogar y todos los proyectos de la universidad, pues. Bacán, muchas gracias, Pamela. ¿Y qué hacen con la muela? ¿Con el dolor de muela? Aquí pensando, nunca hablamos de eso. Ya, se les olvidó En el dolor de sí, muela. en sí, con mi grupo, o sea, con Pamela, vimos más que nada como el tema doméstico. Se nos olvidó la actividad, la verdad. Ah, ya, perfecto. Ya, está bien igual. Ahí es que las Estábamos mujeres. haciendo amigas, no la tarea. Muy bien. Parte del proceso. Que hay mucha tolerancia al dolor en las mujeres, entonces el dolor de muela pasa a segundo plano. Igual hay que cuidarse las muelas. Em, ¿Otro grupo que quiera comentar? Con mi grupo, que no me acuerdo bien, era el Martín y el Tomás. Nosotros decíamos que le pediríamos ayuda al compañero quien vive con nosotros, pedirle prestado calcetines. Asista a la prueba y luego de la prueba voy al dentista para revisar la muela. Bien ahí, buena organización. Me encanta que estén haciendo un team, las chiquillas. Bien ahí, una aquelarre de brujas. ¿Quién más? ¿Otro grupo? Bien, gracias, Con mi, Sofía. con mi grupo, lo que dijimos es que conseguirnos una media, o sea, un calcetín ahí con los que estemos conviviendo, para poder ir a entregar el trabajo, ya que el trabajo solamente sería entregarlo, no va a ser, no te vas a demorar mucho. Y ya al último se vería el tema de la muela, que no sabes cuánto se van a demorar en atenderte y todo eso. Bien ahí, muy prácticas las chiquillas. Constancia, muy práctica, organizada. Bien. Vieron que también son distintas maneras de organizarse, no hay respuestas correctas. Em, pero lo importante es eso, aprender, ¿no es cierto?, a organizarse. Bueno, y para ir cerrando, hay también herramientas que son prácticas y que son claves, como por ejemplo, no sé si ustedes usan Google Calendar, que por lo menos para mí en la vida adulta es fundamental, sobre todo en la pega. Si no fuera por el Google Calendar, se me olvidaría cuando tengo reuniones, cuando tengo que entregar los informes, todo eso. Además, como trabajamos con tantos colegios, a mí el Google Calendar me ordena la semana y me ordena la cabeza. Entonces, sé que tengo que hacer en la mañana, sé que tengo que hacer en la tarde y lo tengo todo anotado con lujo de detalle. También existen aplicaciones de finanzas que ayudan a gestionar los ingresos con los gastos, viendo ahí, ¿no es cierto?, un porcentaje para ver en qué gastamos el sueldo y cuánto ahorramos. Y la técnica Pomodoro, que no sé si ustedes la conocen, que es la de estudiar, por ejemplo, cuando uno está estudiando, haciendo una lectura, uno estudia 10 minutos y descansa 10 minutos. Estudia 10 minutos, descansa
10 minutos. Entonces, en el fondo, uno también va teniendo ciertos respiros, sobre todo en estos tiempos en los que me imagino que a todos nos pasa, cuando vivimos con el celular, ¿no es cierto? El celular nos distrae mucho, el Instagram, las aplicaciones, entonces esa técnica es bien utilizada ahora en la, en esta época. Ahí Pamela se casaría con la técnica Pomodoro. Es súper práctica, a mí también me funciona un montón. Ya, chiquillos y chiquillas, no sé si alguien quiera comentar algo sobre la clase, porque ya estamos al finalizando, ya son las 6, se pasa volando la hora, y no sé si alguien quiera comentar algo para ir cerrando sobre lo que vimos hoy día. Por favor, que a todos, a nadie se le olvide irse sin dejar su nombre y su correo o sea, su root y su nombre completo en el chat, por favor. ¿Algún comentario, alguna reflexión, alguna idea? Profe, yo creo que me encantó la técnica de armar los grupitos, definitivamente al clavo con eso. Y también de compartir las experiencias de uno y que uno se sienta conforme de hablarlo, me encanta. Perfecto, gracias. También me gusta mucho que podamos conversar, me gusta que puedan compartir las experiencias. Gracias ahí. ¿Alguien más? Bueno, profe, compartiendo la opinión de mi compañera, yo opino lo mismo, que me encantó el trabajo en grupo, igual darle las gracias por las clases, ya que sus clases en sí son las que más me gustan de las que hacen. Ay, muchas gracias, Concuerdo. Leo. Me encanta hacer clases, es una de mis actividades favoritas de trabajo. Me gusta mucho hacer Así clases. la mejor, profe. Se nota. Siga dando clases. Gracias. Estamos, chiquillos y chiquillas. Nos vemos Chao, entonces el profe, que esté próximo. bien. Ustedes igual, nos vemos el próximo miércoles. Chao, profe, cuídese. Chiquillos, Chao, acuérdense, profe, acuérdense de la cuídate. entrega del primer Chao, profe, trabajo nos que hablamos la vemos. semana Feliz pasada. semana. Chao.